¿Alguna vez te han ordenado custodiar algo sin siquiera saber qué era lo que estabas protegiendo? No hablo de armas ni de prisioneros. Hablo de algo que desde el primer segundo entiendes que no debería existir. Me llamo Elena Vargas, sargento de infantería, y lo que voy a contarte ocurrió hace algunos años durante una misión que oficialmente nunca existió. Si lo digo ahora es porque ya no duermo. Porque cada vez que cierro los ojos escucho voces en un idioma imposible y aunque jamás lo estudié lo entiendo con claridad. Estábamos en la base aérea de Aviano, Italia. La orden llegó de madrugada. Escoltar a un monje hasta una instalación clasificada en territorio europeo no parecía gran cosa. Hasta que el capitán López, nuestro oficial al mando, reunió al pelotón y nos dejó claras las condiciones. Nadie debía hacer preguntas. Nadie debía quedarse a solas con el monje y sobre todo nadie debía acercarse al estuche que él traía consigo. Cuando lo vi por primera vez, sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Era un hombre robusto, de unos 50 años. Su hábito marrón estaba impecable, pero lo que más me perturbó fueron sus ojos grises. Tan opacos que parecían de piedra. No dijo una palabra de saludo. Solo levantó un crucifijo de madera y apretó contra su pecho un estuche de cuero marrón con 2 candados antiguos. Lo sostenía con tanta fuerza que parecía estar abrazando a un secreto mortal. Subimos con él al helicóptero militar rumbo a Rumanía y éramos 5 mujeres en total. Bien armadas, como si fuéramos a una zona de combate. El vuelo empezó tranquilo hasta que notamos algo inquietante. El monje murmuraba en voz baja. Pero no eran rezos en latín como los que yo había escuchado en misa. Aquellas sílabas eran ásperas, guturales, como si desgarraran la garganta al salir. Me acerqué a María, mi compañera de siempre, y le susurré, ¿lo escuchas? Ella asintió con los ojos abiertos de par en par. Sí, y ojalá no lo escuchara. De pronto, las luces del interior parpadearon. Solo fue un instante, pero lo sentí en el aire, como si algo invisible hubiera pasado rozándonos. López nos gritó que mantuviéramos la calma, que eran turbulencias. Yo sabía que no lo eran. A mitad del vuelo, la radio del piloto empezó a emitir un zumbido extraño. No era estática, era una voz, un murmullo, y lo peor es que hablaba en el mismo idioma que el monje estaba pronunciando. El copiloto intentó ajustar las frecuencias, pero cuanto más movía los diales, más clara se escuchaba la voz. López cerró la cabina de un portazo y nos ordenó olvidarlo. Pero en ese momento el monje dejó de murmurar y sonrió por primera vez. Aterrizamos en una pista oculta entre la neblina de un bosque rumano. Nos esperaba un convoy de vehículos blindados y una furgoneta gris sin placas. El monje bajó primero sujetando el estuche como si dentro llevara algo vivo. Al pisar el suelo húmedo, me llegó un olor metálico a hierro oxidado, mezclado con incienso. Me volví hacia María, ella también lo había olido y estaba pálida. El convoy nos llevó a través de un camino estrecho, rodeado de árboles altos que parecían cerrarse sobre nosotros. Nadie habló durante el trayecto. Solo se escuchaba el rugido de los motores y de vez en cuando el golpeteo seco del estuche contra la pierna del monje. La instalación apareció tras varias curvas. Edificios grises de hormigón cercados con alambre de púas y torres de vigilancia. Sin insignias ni banderas, pero todos sabíamos de quién era la CIA. Nos recibieron hombres vestidos de civil, armados, con placas ocultas en el cinturón. Nos hicieron identificarnos y nos guiaron hasta un edificio subterráneo. Bajamos por túneles iluminados con luces fluorescentes que parpadeaban a cada paso. Yo me quedé mirando las paredes. Estaban cubiertas con símbolos tallados en el cemento. No eran grafitis, eran símbolos antiguos como runas. Alcé la mano para rozarlos, pero el capitán me apartó bruscamente. No lo hagas. ¿Qué son?, pregunté. El monje respondió por él sin girarse siquiera. Protecciones, aunque ya no sirven de mucho. Terminamos en una sala circular bajo tierra con varias puertas blindadas. El aire era húmedo y helado, cargado de un olor a moho y ozono. Nos ordenaron formar un perímetro. El monje avanzó, colocó el estuche sobre una mesa metálica y se arrodilló frente a él. López no aguantó más. Hermano, con todo respeto, ¿qué lleva ahí dentro? El hombre levantó la mirada. Sus ojos parecían brillar bajo la luz parpadeante. Lo que ustedes llaman la carga no es un objeto. Yo no pude callar. Entonces, ¿qué es? El monje pasó la mano temblorosa por el estuche y susurró. Es un nombre.
No alcanzamos a reaccionar cuando una de las luces del techo estalló. El ruido fue ensordecedor y la sala quedó en penumbra. Entonces lo escuchamos. Un golpe fuerte, seco, desde el otro lado de una de las puertas blindadas. El eco metálico hizo vibrar el piso bajo nuestros pies. López gritó que levantáramos las armas. El monje, en cambio, comenzó a rezar otra vez en aquel idioma imposible. Cada vez más rápido, con más desesperación. Y entonces, del otro lado de la puerta, otra voz respondió con las mismas palabras. Como si lo imitara. El frío nos envolvió. Podía ver mi propio aliento en el aire. María temblaba a mi lado. Lo que sea que está ahí sabe hablar, murmuró el monje. Abrió los ojos y por primera vez lo vi diferente. Ya no eran grises, eran negros, profundos, como pozos sin fondo, y sin más. Tomó el estuche, giró los candados y empezó a abrirlo. Yo sabía que debía detenerlo, que debía disparar si era necesario, pero mis piernas no respondieron. Me quedé paralizada con el dedo congelado en el gatillo mientras el sonido de los candados girando llenaba la sala. Fue en ese instante cuando comprendí que nada en este mundo podría prepararnos para lo que había dentro. El chasquido de los candados metálicos retumbó en la sala como si fueran disparos. Nadie respiraba. Yo apretaba el fusil contra mi pecho, sintiendo como el sudor frío me corría por la frente a pesar del aire helado que nos rodeaba. El monje abrió lentamente el estuche. Yo esperaba ver documentos, armas, quizá un artefacto extraño, pero lo que había dentro era papel. Un pergamino antiguo enrollado en tela oscura, con la superficie cubierta de símbolos que parecían moverse bajo la luz. No eran letras, eran trazos imposibles, como si hubieran sido escritos con manos que no pertenecían a este mundo. El monje lo tomó con ambas manos. Temblando, López dio un paso adelante. ¿Qué demonios es eso? El hombre levantó la vista y respondió con una calma que heló mi sangre. Un nombre escrito, el primero de todos. No entendimos, o no quisimos entender, pero en cuanto lo desenrolló, las líneas comenzaron a emitir un murmullo, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo desde el pergamino. Era imposible que fueran solo letras. Aquello respiraba. El golpe en la puerta volvió esta vez más fuerte y el metal vibró como si algo gigantesco empujara desde el otro lado. Los símbolos tallados en las paredes parpadearon débilmente como brasas a punto de apagarse. «Cierren ese estuche», gritó López, pero el monje no obedeció. Seguía leyendo en voz alta aquellas palabras imposibles y cada sílaba hacía que mi cabeza palpitara de dolor. Como si el idioma mismo no quisiera ser escuchado. María se llevó las manos a los oídos sangrando por la nariz. Uno de los agentes de civil cayó de rodillas convulsionando. El aire estaba cargado de electricidad y podía oler ozono, hierro y algo más como carne quemada. El capitán no lo soportó más. Se lanzó hacia el monje dispuesto a arrancarle el pergamino de las manos y entonces ocurrió. El estuche se cerró de golpe por sí solo. Como si tuviera vida, el monje fue arrojado hacia atrás golpeando la pared. El pergamino quedó suspendido en el aire flotando, girando lentamente. De sus líneas salió un susurro, pero no en aquel idioma extraño. Era en español. Elena Vargas. Sentí que la sangre se me helaba. Ese era mi nombre. Las luces parpadearon y se apagaron por completo. Solo quedó la penumbra y el resplandor tenue que emanaba del pergamino. El capitán gritaba órdenes que nadie escuchaba. María me agarró del brazo. Desesperada, dijo tu nombre, Elena, lo dijo. El golpe en la puerta se transformó en un estruendo constante, cada vez más fuerte. El metal se deformaba con cada impacto. No quedaba mucho tiempo antes de que se diera. Entonces, de la nada, escuché un coro de voces infantiles reír. Estaban dentro de mi cabeza. Miré alrededor y me di cuenta de que todos escuchaban lo mismo. Los hombres se tapaban los oídos. Gritaban, rogaban que se detuviera. El monje, sangrando de la frente, se arrastró hasta el pergamino y con un esfuerzo sobrehumano lo enrolló. El resplandor desapareció y las risas cesaron de golpe. El silencio fue tan abrupto que nos dejó sordos por unos segundos, pero el alivio duró poco. La puerta blindada frente a nosotros se abolló hacia adentro, como si un gigante hubiera dado un puñetazo. El eco retumbó en el túnel. Una segunda abolladura apareció más grande y una tercera. Sea lo que fuera que estaba ahí dentro. Estaba a punto de salir. López me miró con los ojos desorbitados. Preparen las armas. Fuego a la orden. Yo levanté el fusil, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía apuntar.
No sabía contra qué íbamos a disparar, pero sí sabía que las balas no servirían de nada. El monje gritó con voz quebrada: «No disparen, si lo hacen, será peor». Un silencio mortal llenó la sala. Nadie quería moverse, nadie quería ser el primero en equivocarse. El aire se volvió tan pesado que costaba respirar. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. La puerta dejó de temblar. Las abolladuras permanecieron allí como cicatrices, pero los golpes cesaron. Y una voz habló desde el otro lado. Era una voz grave, profunda, que parecía surgir de todas partes al mismo tiempo. No era un rugido, no era un grito, era un simple susurro que retumbaba como un terremoto en el pecho. «Ábranme». No era una orden cualquiera. Era una certeza, una promesa, una tentación. López retrocedió pálido, como si todo su entrenamiento militar no valiera nada frente a ese murmullo. María cayó de rodillas sollozando, tapándose los oídos. Los agentes de civil intercambiaban miradas de pánico, pero ninguno se atrevía a dar un paso. El monje se levantó lentamente, tambaleándose, y colocó el estuche sobre la mesa otra vez. No es un prisionero, no es una criatura, es un nombre y los nombres exigen ser pronunciados. Yo no entendía nada. ¿Qué significaba eso? ¿Qué clase de entidad podía ser tan peligrosa como para necesitar ser contenida tras puertas blindadas y muros con runas? El silencio volvió a romperse con un sonido que me geló hasta los huesos. Un golpe seco, pero esta vez no vino de la puerta. Vino desde el interior de nuestras cabezas. Todos lo escuchamos al mismo tiempo. Un golpe que no sonaba en el aire, sino en el cráneo. Una vibración directa, como si algo estuviera tocando desde dentro. El monje se volvió hacia nosotros con el rostro desencajado y susurró con voz rota: «Ya sabe que estamos aquí». Yo no pude soportarlo más. Di un paso atrás apuntando con el fusil hacia el pergamino enrollado. «¿Qué demonios es eso? Respóndame». El monje me miró fijamente. Su voz fue un suspiro. El nombre que fue borrado de la Biblia. El aire se congeló y en ese mismo instante los candados del estuche empezaron a girar solos. El sonido metálico de los candados girando solos fue como un cuchillo oxidado raspando mi oído. Cada clic retumbaba dentro de mi cráneo. Nadie se movía, nadie respiraba, solo mirábamos paralizados como el estuche vibraba sobre la mesa metálica como si tuviera un pulso propio. El monje intentó detenerlo presionando las manos sobre la tapa, pero fue inútil. El estuche se abrió con violencia, expulsando un aire denso, cargado de olor a ceniza húmeda y cobre. Las líneas del pergamino volvieron a desplegarse, girando solas hasta detenerse en un punto exacto. Una de las luces del techo parpadeó y se apagó, luego otra y otra. La sala quedó apenas iluminada por el resplandor rojizo que surgía de las líneas. No era tinta lo que brillaba, eran símbolos incandescentes que parecían quemar la vista. Y entonces otra vez lo escuchamos. Mi nombre, Elena, no fue un susurro débil esta vez. Fue una voz clara, profunda, que salió del pergamino y retumbó en las paredes de hormigón. Sentí que mis piernas flaqueaban. María me sujetó del hombro, pálida como un cadáver. Te está llamando, hermana, te está llamando a ti. El capitán López levantó el fusil apuntando directo al pergamino. Ciérrenlo ahora mismo, o disparo. El monje se interpuso extendiendo los brazos. No, si lo destruyen, liberarán lo que contiene. López gritó de furia, pero sus manos temblaban. Yo podía verlo, el hombre que había estado en combates reales, que había visto morir a docenas en el frente. Ahora estaba más asustado que nunca. El pergamino comenzó a pasar líneas solo, cada vez más rápido, como si alguien invisible lo ojease desesperadamente. El murmullo de voces aumentaba. Se mezclaban idiomas que nunca había escuchado. Y sin embargo, en medio de ese caos, logré distinguir una frase nítida: «Yo soy el primero». De pronto, la puerta blindada que había sido golpeada comenzó a resumar líquido oscuro por las abolladuras. Corría como aceite espeso, pero al tocar el suelo chisporroteaba quemando el cemento. El olor a azufre llenó el aire. Los agentes de civil retrocedieron horrorizados. Uno de ellos tropezó y cayó al suelo gritando cuando el líquido le rozó la bota. La goma se derritió como mantequilla al fuego. El monje se arrodilló otra vez frente al pergamino y gritó en aquel idioma imposible intentando contenerlo. Pero entonces ocurrió lo que nos rompió por completo. Las líneas del pergamino respondieron, no con letras, con una risa, un sonido seco, infantil, agudo, que no provenía de garganta alguna.
Una risa que rebotaba en nuestras cabezas y se multiplicaba hasta el delirio. María se llevó el fusil a la boca desesperada. Le agarré el arma antes de que apretara el gatillo. «No lo hagas», le grité, pero mis palabras se perdían en medio de aquella carcajada demencial. López disparó al techo tratando de imponerse al sonido. El estruendo retumbó en el túnel, pero ni siquiera así la risa se detuvo. Fue entonces cuando el pergamino cambió otra vez. Las letras incandescentes comenzaron a deformarse y de la superficie surgió una forma. No era tinta, no era dibujo, era carne pálida y temblorosa, como si un rostro intentara salir de las fibras del papel. Una boca se abrió lentamente, mostrando dientes que no parecían humanos. El monje gritó extendiendo el crucifijo de madera hacia el pergamino. La cruz comenzó a arder con una luz blanca intensa y por un segundo la risa se detuvo. El rostro dentro de la línea se contrajo como si estuviera siendo quemado. Yo pensé que lo había logrado, que aquello estaba cediendo, pero fue peor. El pergamino se enrolló de golpe, lanzando al monje contra la pared. La cruz se partió en dos y cayó al suelo humeante. Un silencio mortal se apoderó de la sala y entonces la puerta blindada cedió. El estruendo fue como un trueno subterráneo. El metal se desgarró hacia adentro como si hubiera sido hecho de papel. Un viento helado entró de golpe, arrastrando el olor insoportable de azufre y hierro. No pude ver con claridad qué estaba del otro lado. Era como si la neblina hubiera entrado en el túnel. Una sombra densa que se movía con vida propia. Entre aquella bruma, lo único nítido eran ojos. Cientos de ojos amarillos que se abrían y cerraban, observándonos desde diferentes alturas y ángulos imposibles. Uno de los agentes gritó y disparó una ráfaga. Las balas atravesaron la sombra, pero en lugar de agujeros solo dejaron ondas como piedras arrojadas en un estanque. La entidad siguió avanzando indiferente. El monje arrastrándose en el suelo. Nos gritó con voz desgarrada. «No miren los ojos. No lo miren». Demasiado tarde. El agente que disparó comenzó a gritar llevándose las manos a la cara. Sus ojos se hincharon y se oscurecieron hasta estallar en chorros de líquido negro. Cayó al suelo convulsionando y la sombra lo absorbió en un segundo. El pánico estalló. Todos abrieron fuego. El túnel se llenó de destellos, casquillos y humo, pero la entidad no se detenía. Cada disparo era inútil. Yo no podía apartar la vista del pergamino que había vuelto a quedar sobre la mesa. Estaba enrollado, pero vibraba, y de él salían hilos de sombra que se conectaban con la criatura que avanzaba desde la puerta como si fuera su ancla. Comprendí lo que pasaba. Esa cosa estaba ligada al pergamino. Si lo destruíamos, tal vez lo perdería todo o tal vez lo liberaría por completo. Mientras dudaba, la sombra se abalanzó sobre nosotros. Los ojos se abrieron al unísono y una voz colectiva pronunció lo mismo que había dicho antes. «Ábranme». El suelo se agrietó bajo nuestros pies. El hormigón se partía como cristal, dejando ver un abismo negro que palpitaba como un órgano vivo. López me gritó algo, pero apenas lo escuché entre el rugido de la entidad. Lo único que entendí fue mi nombre. «Elena, hazlo». No sé si me ordenaba disparar al pergamino o tomarlo. No sé si quería salvarnos o condenarnos. Lo único que sé es que en ese momento el pergamino se desenrolló solo una vez más, mostrando una única línea en blanco, y frente a todos apareció escrito mi nombre. Elena Vargas. Mi nombre brillaba en la línea como si hubiera sido grabado con fuego líquido. Elena Vargas, escrito en letras imposibles, trazos que parecían pulsar como venas abiertas. El aire se volvió insoportable. Un zumbido agudo atravesaba mi cabeza y sentí que algo invisible tiraba de mí, como si me arrancara desde dentro. Intenté apartar la vista, pero no pude. Mis ojos estaban clavados en el pergamino. Era como mirarme a un espejo que me devoraba. «Elena, no lo mires», gritó María, sacudiéndome del hombro. El capitán López disparó contra el pergamino. El estruendo me sacudió los oídos, pero la bala nunca lo alcanzó. Se detuvo a centímetros de la línea y se desintegró en polvo, como si el aire mismo se la hubiera tragado. La entidad en la puerta rugió y aquel rugido fue como sentir un terremoto dentro del estómago. El túnel vibraba, los ojos amarillos se multiplicaron en la sombra, y todos se clavaron en mí. Supe, sin necesidad de que nadie lo dijera, que me había elegido. El monje gritaba oraciones, pero su voz se quebraba. El hábito estaba rasgado y la sangre le manchaba el rostro. «No respondas, Elena. Si respondes, ya no podrás volver». El pergamino brillaba cada vez más.
Mis manos temblaban, pero no por miedo. Era como si me obligaran a acercarme. Di un paso hacia adelante sin quererlo, sintiendo que mis botas se deslizaban solas en el cemento. María se interpuso frente a mí, apuntándome con el fusil. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Hermana, lo siento, pero si das otro paso, voy a tener que disparar. Yo la miré y lo que salió de mi boca no fue mi voz. Fue un murmullo profundo, gutural, en aquel idioma imposible que antes solo había escuchado en boca del monje. María se estremeció, bajó el arma y dio un paso atrás, como si yo ya no fuera yo. López intentó arrastrarme hacia atrás, pero la sombra lo alcanzó primero. Un brazo hecho de humo y ojos lo envolvió, levantándolo en el aire. El capitán gritaba, disparaba al vacío, pero fue inútil. La criatura lo arrastró hacia el abismo que se abría bajo la puerta y en un instante desapareció. Su grito aún resonaba cuando todo quedó en silencio. El monje me tomó del rostro con manos ensangrentadas. Sus ojos ya no eran humanos. Parecían vidrios quebrados que reflejaban sombras. Escúchame, Elena, el pergamino necesita un nombre para encadenarse o para liberarse. El tuyo ya está escrito. Si lo aceptas, esa cosa tendrá un cuerpo. Yo apenas podía escucharle. Mi cabeza zumbaba, mi visión se nublaba, las líneas del pergamino temblaban como alas y mi nombre brillaba cada vez más fuerte. Entonces la voz volvió, ya no desde la puerta ni desde las líneas. Esta vez fue dentro de mí. No tengas miedo, yo soy tú. Caí de rodillas jadeando, sintiendo que algo me abría el pecho desde dentro. Mis venas ardían como fuego líquido y cada latido era un golpe de martillo contra mis costillas. María me gritaba llorando, suplicando que resistiera, pero lo escuchaba como desde muy lejos, como si estuviera bajo el agua. El monje tomó el pergamino y lo levantó sobre su cabeza. Debemos sellarlo, vociferó, pero la entidad rugió de nuevo, más fuerte que nunca. El túnel se derrumbaba, trozos de cemento caían a nuestro alrededor, y en ese caos vi cómo la sombra se extendía hacia mí. Miles de ojos se abrieron a mi alrededor, rodeándome, y todos susurraron al unísono, ábrenos. Un instante después, el pergamino ardió en mis manos. No sé cómo llegó hasta mí, pero lo sostuve. La superficie estaba al rojo vivo, pero no me quemaba. El monje gritaba que lo soltara, que lo enrollara, que corriera, pero no podía. Era mío. El suelo terminó de ceder. El abismo negro se tragó una parte de la sala. María me agarró del brazo intentando evitar que me deslizara hacia el vacío. Sus dedos se clavaban en mi piel. Elena, aguanta, no dejes que te lleve. La voz dentro de mí susurró suave, casi cariñosa. Déjate caer, aquí abajo no hay miedo, solo eternidad. Y entonces el pergamino escribió una nueva línea debajo de mi nombre. No eran símbolos extraños. Eran palabras en español. El guardián será elegido esta noche. Un viento helado nos envolvió. María gritaba, el monje rezaba, la sombra rugía y yo solo podía mirar esas palabras, sabiendo que el pergamino no mentía. El guardián será elegido esta noche. Esas palabras escritas en el pergamino parecían latir como heridas abiertas. Yo las veía, las sentía como si estuvieran grabadas en mi piel. El aire alrededor se volvió espeso, vibrante, cargado de electricidad. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. María me jalaba del brazo con fuerza, tratando de apartarme del borde del abismo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sus labios temblaban. No lo leas, Elena, no lo aceptes. Mírame, hermana, mírame. Pero no podía. Mi mirada estaba encadenada a esas palabras. Sentía que cada letra era un clavo hundiéndose en mi cráneo. El monje tambaleándose se interpuso entre mí y el pergamino. Su hábito estaba empapado en sangre y polvo, pero aún sostenía el crucifijo roto como si tuviera poder. Elena me dijo con voz ronca, escúchame, si aceptas, te convertirás en algo que ya no es humano. Un guardián es un contenedor, un sacrificio viviente. Ese nombre te devorará desde adentro hasta que no quede nada de ti. Quise contestar, pero lo único que salió de mi boca fue aquel murmullo en el idioma imposible. No eran palabras que yo quisiera decir, eran palabras que se usaban de mí para manifestarse. La sombra rugió desde el otro lado del abismo. Los ojos amarillos parpadeaban como un mar de faros y todos me observaban a mí. Sentí que si daba un solo paso hacia adelante, esa cosa encontraría el puente que buscaba mi cuerpo. María me abrazó por detrás, sujetándome con desesperación. No te voy a soltar. ¿Me oyes?
No te voy a soltar. El suelo temblaba, el hormigón se resquebrajaba y caía en bloques hacia el vacío. Los demás agentes ya habían desaparecido, tragados por la sombra o huyendo por los pasillos colapsados. Éramos solo nosotros tres, María, el monje y yo. El pergamino se agitó en mis manos como si respirara. Y entonces escribió algo más. Justo debajo de la última frase. El guardián debe elegir, abrir o sellar. El monje dio un paso hacia mí, extendiendo la mano ensangrentada. Elena, ahora depende de ti, no permitas que elija por ti. Yo estaba atrapada, sentía la dualidad desgarrándome. Una parte de mí quería lanzarse al abismo, dejar que esa eternidad me tragara. La otra quería cerrarlo todo, sellar el pergamino para siempre, aunque eso me costara la vida. De pronto, escuché un susurro claro entre todo el caos. Era la voz de López, aunque él ya había sido arrastrado. Hazlo, soldado, cumple la misión. El eco de su voz resonaba en mi cabeza como una orden fantasma. Y en ese instante el pergamino cambió una vez más. Las líneas se abrieron en blanco y una tras otra comenzaron a llenarse con recuerdos míos. Mi infancia, mis entrenamientos, rostros de mi madre, de mis compañeras, de cada momento que había vivido. Todo estaba siendo escrito, archivado, robado. Se está apropiando de ti, gritó el monje desesperado. Quise soltarlo, pero el pergamino estaba pegado a mis manos, como si mi piel se hubiera fundido con la tela ardiente. Sentía como me absorbía. María, con un rugido de dolor, se lanzó hacia mí e intentó arrancarlo de mis manos. Cuando lo tocó, gritó como si lo hubiera electrocutado. Cayó de espaldas convulsionando y pude ver cómo una palabra aparecía escrita en otra línea. María, no, grité con lo que quedaba de mi voz humana. Déjalo a ella. El pergamino se detuvo un instante, como si dudara. El nombre de María quedó incompleto, desvaneciéndose lentamente, pero entendí lo que pedía a cambio. Si quería salvarla, debía aceptar mi propio destino. La sombra se agitaba al otro lado, los ojos multiplicándose, ansiosos. El abismo se abría más, como una boca hambrienta. El monje rezaba, pero su voz era apenas un murmullo frente al rugido de la entidad. Entonces lo comprendí, no podía escapar. El guardián debía ser elegido y ya había sido escrito. Apreté el pergamino contra mi pecho y grité con todas mis fuerzas. Yo lo sello. Un destello blanco estalló en la sala. El suelo vibró como si un rayo hubiera caído bajo nosotros. El pergamino se enrolló de golpe, quemando mis manos hasta los huesos. Pero no sentí dolor, solo silencio. La sombra rugió con furia, golpeando el borde del abismo, pero fue arrastrada hacia abajo como agua en un desagüe. Los ojos amarillos se cerraron uno por uno hasta desaparecer. El abismo se cerró también como si nunca hubiera estado allí. Caí de rodillas, exhausta, con el pergamino enrollado entre las manos. María respiraba a duras penas viva. El monje me miraba con lágrimas en los ojos. Lo has hecho, pero el precio ya está cobrado. No entendía a qué se refería hasta que miré mis brazos. Mi piel estaba cubierta de símbolos incandescentes, idénticos a los que había en las líneas del pergamino. No podía quitarlos, no podía ni siquiera tocarlos. Eran parte de mí. El monje se arrodilló frente a mí con voz quebrada. Ahora eres el guardián, Elena. El sello vivirá contigo hasta que alguien más tome tu lugar. Sentí que mi corazón latía distinto, como si no fuera solo mío, como si cada pulso no alimentara mi cuerpo, sino el del pergamino. Y entonces, en el silencio de la sala escuché de nuevo la voz dentro de mi cabeza. Nos volveremos a ver. Me desplomé en la oscuridad. Desperté con un dolor insoportable en el pecho. Era como si me hubieran abierto el corazón y lo hubieran reemplazado por un motor en llamas. Cada latido era fuego líquido recorriéndome las venas. Lo primero que vi fue el rostro de María, cubierto de polvo y hollín, sosteniéndome con ambas manos. Sus ojos estaban rojos, cansados, pero seguía viva. Elena me gritaba, aguanta, hermana, aguanta. Intenté hablar, pero de mi boca no salió mi voz. Lo que escapó fue un murmullo bajo, profundo, como el roce de piedras arrastradas bajo el mar. María retrocedió aterrada, pero no me soltó. El monje estaba arrodillado a unos metros, apoyado contra la pared, con el hábito hecho gironés y la mirada perdida. Cuando notó que lo observaba, inclinó la cabeza con un gesto de reverencia extraña. Ya está hecho, susurró. El sello respira contigo. Miré mis brazos.
Los símbolos seguían allí, brillando con un resplandor débil, como brasas ocultas bajo la piel. Intenté frotarlos, arrancarlos, pero era inútil. Se movían bajo mi carne, serpenteando como gusanos vivos. Me puse de pie tambaleándome. El túnel estaba en ruinas. Bloques de cemento regados por el suelo. Cables colgando como lianas negras. El aire olía a hierro, ozono y algo más. Un perfume dulzón, nauseabundo que me revolvía el estómago. María me sostuvo del brazo. Tenemos que salir de aquí antes de que esto se venga abajo. El monje negó con la cabeza. No podrán salir tan fácilmente. Ella ya está atada a este lugar. ¿Qué demonios significa eso?, gruñó María. El viejo me miró con compasión. El guardián no huye. El guardián vigila, donde sea que lleven el pergamino. Ella debe ir. Así ha sido siempre. Yo lo entendí en ese momento. Mi vida ya no me pertenecía. Era una extensión del maldito objeto. Donde estuviera yo debía estar. Y si alguien intentaba abrirlo, yo sería la primera en sufrirlo. Caminamos por los túneles colapsados. El eco de nuestros pasos parecía multiplicarse como si no fuéramos 3, sino muchos más. A veces me parecía escuchar respiraciones detrás de nosotros, pero al voltear no había nadie. Llegamos a una compuerta metálica medio caída. La empujamos y conseguimos salir a un pasillo secundario. Las luces parpadeaban, algunas colgando de cables expuestos. El zumbido eléctrico llenaba el aire. En ese momento, algo me golpeó desde dentro. Un recuerdo que no era mío. Imágenes fugaces. Mujeres vestidas con trajes de otra época. Cargando el mismo pergamino en cofres. Rezando en idiomas que yo no conocía, pero entendía. Monjas, soldados, incluso científicas. Todas con las mismas marcas que ahora ardían en mi piel. Todas guardianes antes que yo. Me detuve jadeando. María me sacudió. Concéntrate, hermana, no dejes que te arrastre. Ya no soy yo, murmuré, pero la frase se quebró en una lengua gutural. El monje me observaba en silencio. Había resignación en sus ojos, como si supiera que era cuestión de tiempo. Seguimos avanzando hasta encontrar una escalera metálica. Subimos lentamente. Los peldaños crujían bajo nuestro peso. Cuando llegamos arriba, nos encontramos en una sala de control abandonada. Monitores rotos. Escritorios volcados, papeles amarillentos regados por el suelo. Uno de los monitores parpadeaba aún, emitiendo un resplandor verdoso. Me acerqué atraída y en la pantalla apareció una palabra escrita en letras blancas. Guardián. El monitor chisporroteó y la imagen cambió. Vi mi propio rostro, pero con los ojos negros, vacíos, rodeado por cientos de símbolos que giraban como engranajes. Me aparté bruscamente, jadeando. Está en todas partes. El monje asintió. Él ya no necesita puertas ni muros. Ahora tiene un vínculo. Tú eres la cerradura, pero también eres la llave. María golpeó la mesa con furia. Basta de acertijos. Viejo, ¿cómo lo detenemos? ¿Cómo lo sacamos de ella? El monje cerró los ojos y murmuró. Se puede, solo se transfiere. El silencio fue absoluto. Yo entendí lo que significaba. Para liberarme, alguien más debía cargar con esta maldición. Alguien debía convertirse en el nuevo guardián. María me miraba pálida, como si también lo hubiera comprendido. No, no me mires así. Hermana, yo no quería mirarla así. Pero los símbolos en mis brazos se agitaban, reaccionando a su miedo, escribiendo líneas invisibles en el aire alrededor de ella. El monje rompió el silencio con una frase seca. Tarde o temprano elegirás Helena. Siempre lo hacen. No tuve tiempo de contestar. Un estruendo sacudió la sala. Los muros temblaron y del suelo comenzó a brotar un humo oscuro, espeso, que olía a ceniza. No era la sombra de antes, pero era un fragmento. Una huella. Los monitores explotaron uno tras otro. El humo formó figuras humanoides, retorcidas, hechas de ojos y bocas que susurraban mi nombre. María levantó el fusil y disparó en ráfagas, pero las balas atravesaban las figuras sin detenerlas. Yo sentía el zumbido en mis huesos. Una atracción imposible. Las sombras se inclinaban hacia mí como peregrinos ante un altar. Helena, gritó María, diles que se detengan. Y sin pensarlo, lo hice. Pronuncié palabras que no sabía que podía pronunciar. El aire vibró y las figuras se deshicieron en polvo negro. El monje se arrodilló mirándome con reverencia. Ya lo ves, ellas te obedecen. Eres su guardián. Sentí un escalofrío helado recorriéndome la columna.
porque por un segundo, en medio del horror, me gustó, cuando las figuras de humo se deshicieron en polvo ante mi voz. La sala quedó en un silencio tan profundo que pude escuchar los latidos de mi propio corazón. Aunque no sonaban como antes. Era un golpeteo hueco metálico, como si algo extraño hubiera tomado el control de mis pulsos. María me observaba con una mezcla de miedo y lealtad. Sus manos temblaban, pero aún sostenía el fusil, aunque no contra mí, sino contra lo invisible que pudiera aparecer. Hermana, dijo con la voz quebrada. ¿Qué demonios hiciste? El monje se arrodilló frente a mí como si estuviera ante un altar. No lo entiendes. María, no fue ella, fueron las marcas. Ellas hablaron a través de ella. Yo no sabía qué contestar. Sentía mi boca seca, mis manos ardiendo. No había querido hacerlo, pero en el fondo una parte de mí lo había disfrutado. Esa obediencia inmediata, ese poder. Avanzamos por el pasillo que salía de la sala de control. El edificio crujía como si respirara. Cada tanto un eco lejano repetía mi nombre. Elena. Yo fingía no escucharlo, pero lo sentía metiéndose en mis huesos. En una intersección encontramos 3 cuerpos. Eran agentes de la instalación con trajes negros y placas metálicas en el cinturón. Estaban rígidos, los ojos abiertos, la piel cubierta de símbolos iguales a los míos, pero en ellos no brillaban. Estaban quemados como si hubieran sido tatuados a fuego hasta la muerte. María retrocedió tapándose la boca. Jesucristo, yo no aparté la vista. Algo dentro de mí me obligaba a mirarlos, a estudiarlos. Sus marcas parecían incompletas, como si hubieran intentado ser guardianes y hubieran fallado. El monje murmuró detrás de mí. Intentaron usarlo. La CIA siempre intenta, pero el pergamino no se elige, no se controla. El pergamino escribe a quien quiere. Me agaché junto a uno de los cuerpos y sin pensarlo, posé mi mano sobre su pecho frío. Los símbolos en mi piel se agitaron, ardiendo, y durante un segundo vi que había visto esa mujer. El instante exacto en que abrió el estuche. Los gritos de otros soldados. La sombra tragándose todo. Y luego, silencio eterno. Me aparté de golpe jadeando. Puedo verlos. Puedo ver lo que vivieron. María me agarró del brazo. No lo hagas más. No dejes que te atrape. Pero yo sabía que ya me tenía atrapada. Seguimos caminando, buscando una salida, aunque algo en mi interior me decía que ya no había camino de regreso. Los pasillos parecían interminables, torres de concreto llenas de ecos y luces moribundas. A cada paso, los símbolos en mis brazos brillaban un poco más, como si guiaran el camino. Llegamos a un área más amplia, un laboratorio subterráneo. Había mesas de acero con tubos de ensayo, pantallas rotas y jaulas vacías. Algunas tenían manchas secas, marrones, que preferí no identificar. En una de las paredes alguien había escrito con pintura roja: no abrirás lo que no puedes nombrar. María lo leyó en voz baja, temblando. Dios mío, ¿qué clase de lugar es este? Yo avancé hacia el centro de la sala. Había un podio metálico rodeado de cables desconectados. Sobre él un dispositivo parecido a una urna de vidrio rota. En el suelo, papeles regados. Tomé uno de ellos. Estaba manchado, pero pude leer algunas frases en inglés. Proyecto Sentinel. Contención fallida. Necesitamos un nuevo portador. El Vaticano proveerá al monje. Mis manos temblaron. Nos habían usado. No éramos soldados en una simple misión. Éramos reemplazos. Carne para un rol que llevaba siglos pasando de persona en persona. María maldijo en voz baja. Nos vendieron. Siempre nos vendieron. Yo quise responder, pero en ese momento las luces del laboratorio explotaron. Un rugido subterráneo sacudió los muros y desde las jaulas vacías empezó a salir humo negro. De ese humo surgieron figuras, pero no humanas. Eran más bajas, encorvadas, con piel translúcida y bocas cosidas. Sus movimientos eran torpes, quebrados, como insectos aprendiendo a caminar. Y lo peor los ojos no eran amarillos como los de la entidad principal. Eran ojos blancos, vacíos como cáscaras. El monje se persignó. Son fragmentos restos de lo que intentaron contener aquí abajo. Las criaturas se arrastraron hacia nosotros, emitiendo chillidos agudos. María levantó el fusil y abrió fuego. Algunas cayeron, otras siguieron avanzando. Las balas las dañaban, pero no lo suficiente. Yo sentí los símbolos de mi piel arder como fuego. Instintivamente levanté la mano y pronuncié esas palabras guturales que se formaban solas en mi garganta. Las criaturas se detuvieron en seco.
Todas se voltearon hacia mí y en un movimiento unánime se arrodillaron. El silencio fue tan brutal que hasta María dejó de disparar. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en mí. Hermana, ¿qué hiciste? Las criaturas me miraban como si esperaran órdenes y lo entendí. Estaban bajo mi control. Eran parte del sello. Un poder helado recorrió mi cuerpo y por primera vez no tuve miedo. El monje habló con voz temblorosa. Ahora lo comprendes. Un guardián no solo encierra. Un guardián también manda. Yo podía sentirlo. Podía ordenarles cualquier cosa y obedecerían. Miré a María. Ella estaba aterrada con el fusil aún en las manos, dudando si debía apuntarme a mí o a las criaturas. Su respiración era rápida, casi histérica. Una voz en mi cabeza me susurró. Seductora, prueba, da la orden, solo una. Mi boca se abrió sola. A rodillas. María gritó de espanto cuando todas las criaturas golpearon el suelo con sus frentes al unísono como si fueran esclavas ante su ama. Yo respiraba agitada, mi corazón ardiendo. Parte de mí quería detenerse. Parte de mí quería más. María me tomó del pecho, mirándome directo a los ojos. Elena, eso no eres tú, es él usándote. Resiste, hermana, por favor. Yo la escuchaba, pero detrás de sus palabras las voces seguían susurrando. Ábrenos, mándanos, eres nuestra. Y sentí que si daba un paso más en esa dirección, ya no habría vuelta atrás. Las criaturas seguían arrodilladas frente a mí, sus frentes golpeando el suelo de cemento, obedeciendo cada palabra como si estuvieran encadenadas a mi voz. El eco de ese sonido, cráneo contra piedra, me taladraba los oídos, pero lo que más me perturbaba era la sensación que hervía dentro de mi pecho. Era poder, poder absoluto. María me sacudía del hombro desesperada. Detén esto, Elena, no eres tú, es esa cosa usando tu cuerpo. La escuchaba, pero sus palabras sonaban lejanas, como si vinieran desde el fondo de un túnel. En cambio, lo que sentía dentro era claro, nítido. Las voces susurraban en coro, ofreciéndome obediencia, protección, fuerza. El monje dio un paso hacia adelante, tambaleante, pero con la mirada fija en mí. Ahora comprendes la tentación. Todos los guardianes la sienten. Todos creen que pueden usarlo para el bien, pero al final terminan sirviendo al nombre, no a la humanidad. Mientes, le gruñí, aunque mi voz ya no era del todo mía. Tenía un timbre doble, como si alguien más hablara junto a mí. El viejo me sostuvo la mirada con lágrimas en los ojos. No miento, hija, yo fui guardián antes que tú. La revelación me golpeó como un ladrillo. Sentí que el suelo bajo mis botas se tambaleaba. ¿Qué dijiste? El monje levantó una manga de su hábito y allí estaban las mismas marcas que yo tenía en mis brazos, pero apagadas. Cicatrizadas, como brasas muertas. Yo lo cargué, yo lo sellé hasta que logré entregarlo a ti. María se volvió hacia él, furiosa. Maldito, nos usaste desde el principio. El monje bajó la cabeza avergonzado. No había otra forma. El sello necesitaba continuar. Si yo no lo pasaba, se me habría llevado entero. Las criaturas levantaron sus cabezas de golpe, como si hubieran escuchado algo que nosotros no. El aire cambió. Un zumbido bajo empezó a recorrer las paredes del laboratorio. Los focos reventados chisporrotearon con luz azulada y entonces escuché la voz. No dentro de mi cabeza esta vez. No desde el pergamino, sino desde el mismo concreto que nos rodeaba. Guardián. Los símbolos en mis brazos ardieron como fuego. Caí de rodillas jadeando. Sentí que mi corazón se aceleraba hasta un punto imposible y por un instante creí que iba a estallar. Las criaturas comenzaron a levantarse, no para atacarnos, sino para formar un círculo alrededor de mí. Movían sus cabezas al unísono como si rezaran en silencio. María levantó el fusil apuntando a todas partes. Histérica, dime qué hago, Elena, dime qué hago. Pero yo no podía hablar, mejor dicho, no era yo quien respondía. Mi boca se abrió sola y de mi garganta salió una orden en ese idioma maldito. Las criaturas se voltearon hacia María. No quise gritar, pero lo que salió fue otra orden, aún más fuerte y todas se lanzaron sobre ella. María disparó destrozando a 2 de ellas, pero las demás la tumbaron al suelo. Sus chillidos llenaron la sala mientras la sujetaban con fuerza, arrancándole el fusil de las manos. El monje gritaba intentando interponerse, pero no podía. Apenas se sostenía en pie. Yo corrí hacia mi amiga luchando contra la fuerza que me arrastraba desde dentro. Déjenla. Alcancé a rugir y esta vez fue mi voz. La mía.
Las criaturas se detuvieron todas. María quedó en el suelo jadeando con el uniforme desgarrado y la mirada llena de terror. Me miró como si ya no me reconociera. Hermana, susurró, ya no eres tú. Sentí un vacío en el estómago. Tal vez tenía razón. El monje se arrodilló junto a mí, respirando con dificultad. Escucha bien, Elena, estás en el punto en que todos los guardianes fracasan. El nombre te ofrecerá poder, ejército, obediencia, pero lo que quiere es salir. Si lo usas demasiado, abrirás la puerta. Yo lo escuchaba, pero detrás de sus palabras seguía oyendo las voces. Una de ellas, más clara que todas, era suave, femenina, casi maternal. No luches. Con acento agudo Sein. Juntas podemos rehacer el mundo. Mi cuerpo temblaba, sentía que podía ordenar a esas criaturas que destruyeran a mis enemigos. Que se arrodillara el mismo Vaticano. Que las sombras me obedecieran como soldados. La tentación era insoportable. María se arrastró hacia mí con lágrimas en los ojos. Prometimos volver juntas. ¿Te acuerdas? No me dejes sola, hermana. Las criaturas esperaban mi orden. Inmóviles, con sus ojos blancos fijos en mí. Por un instante levanté la mano. La frase estaba en mi garganta, lista para salir. Podría haberles ordenado que callaran a María para siempre. Podría haber sellado su boca y su miedo. Y entonces dudé. El monje gritó desgarrándose la voz. Decide ahora, Elena. O el pergamino decidirá por ti. Los símbolos en mis brazos ardieron como fuego líquido. La sala comenzó a temblar. Los muros se agrietaban. El aire se llenó de un rugido colectivo. El pergamino, aunque enrollado, empezó a vibrar en el suelo, moviéndose solo como un corazón latiendo fuera del cuerpo. Entendí que estaba a un solo paso de mandar de perderme para siempre. El temblor era tan fuerte que pensé que el techo se nos vendría encima. Las paredes crujían como huesos quebrándose y el aire vibraba con aquel rugido colectivo. Las criaturas seguían esperando mi orden. María me miraba desde el suelo sangrando con el miedo grabado en sus ojos. El monje rezaba en voz baja, murmurando en ese idioma imposible que aún sin querer yo comprendía. Y yo estaba en el centro. El pergamino latiendo como un corazón ajeno a mis pies. Las marcas en mi piel ardiendo, exigiendo. La voz dentro de mi cabeza cálida, seductora, repitiendo sin descanso. Ábrenos. Levanté la mano. Bastaba una sola palabra para que todo se inclinara hacia un lado u otro. Mandar a las criaturas contra María o liberarlas para que se deshicieran en polvo. El poder me recorría como un veneno dulce, quemándome las venas, obligándome a querer más. María me gritó, Elena, recuérdalo, no eres un monstruo, eres mi hermana. Las criaturas giraron sus cabezas hacia ella, tensas, listas. El monje me clavó la mirada con lágrimas corriendo por sus mejillas. Si eliges el poder, abrirás el sello y el guardián dejará de existir. Las voces se intensificaron, miles, millones, todas al unísono dentro de mi cráneo. No podía distinguir si gritaban o suplicaban. Solo repetían mi nombre. Sentí que iba a estallar. Y entonces tomé una decisión con un rugido. Apreté los dientes y ordené. Desaparezcan las criaturas. Chillaron como si hubieran sido quemadas. Sus cuerpos translúcidos se disolvieron en polvo negro, desmoronándose hasta no dejar nada. El eco de sus voces quedó suspendido unos segundos más y luego. Silencio. Me desplomé de rodillas, exhausta, temblando. Las marcas en mis brazos seguían brillando, pero ya no ardían. El pergamino dejó de latir y quedó inmóvil. María se arrastró hasta mí jadeando. Me abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que todavía estaba viva. Lo lograste, hermana, lo lograste. El monje, en cambio, no celebró. Se dejó caer contra la pared con el rostro desencajado. No entiendes, no lo venciste, solo lo alimentaste. La miré con rabia. ¿Qué significa? El viejo levantó la mano temblorosa, señalándome a mí. El guardián no manda, el guardián es mandado. Y hoy él te probó. En ese instante lo comprendí. No había rechazado el poder, solo había usado otra parte de él. Había seguido jugando bajo sus reglas. El suelo volvió a vibrar, no con la violencia de antes, sino con una frecuencia más baja, constante, como un corazón enterrado en lo profundo de la tierra. Las luces parpadearon y todas las pantallas muertas del laboratorio se encendieron de golpe. En cada una aparecía mi rostro, pero no como yo era. Mis ojos estaban negros y de mi boca salían símbolos ardientes.
María cayó de espaldas horrorizada. Dios mío. El monje cerró los ojos y murmuró: el guardián ha sido reclamado. Un dolor indescriptible me atravesó el pecho. Grité cayendo sobre el cemento. Vi sombras salir de mi cuerpo extendiéndose como tentáculos hacia los muros, hacia los cables, hacia cada rincón del complejo. Sentía que mi respiración se sincronizaba con el zumbido de aquel corazón subterráneo. No estaba encerrándolo, yo era el encierro. Intenté resistir, intenté luchar, pero fue inútil. Cada recuerdo mío, mi infancia, mi madre, las risas con María, el olor del café en la cocina de mi casa se fue apagando. El pergamino escribía todo dentro de sus líneas. Una a una, como robándome, María gritaba mi nombre, pero lo escuchaba cada vez más lejos. La voz femenina volvió dulce como un arrullo. No sufras. Siempre quisiste ser algo más grande que tú misma. Ahora lo eres. En mi visión todo se volvió rojo. Vi ciudades arder, ejércitos marchando bajo banderas que no reconocía, hombres y mujeres de rodillas frente a un altar vacío. Vi mi propio rostro proyectado en sus sueños, hablándoles en ese idioma imposible. Y entendí el futuro. No me había liberado, me había convertido en el pasillo, en la puerta viva que mantenía el nombre conectado con nuestro mundo. En un último destello de voluntad alcancé a mirar a María. Hermana, cuando llegue el día mátame. Y después oscuridad. Oscuridad que respiraba, oscuridad que tenía mi voz. No desperté en un hospital ni en una base militar, ni siquiera en el mundo como lo conocía. Desperté en otro túnel con el pergamino frente a mí cerrado esperando. Mis brazos aún ardían con los símbolos, pero ahora no dolían. Me sentía en paz, y entonces lo escuché no desde fuera, sino desde mi propia garganta. El turno nunca termina, solo pasa de manos. M.